Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a empezar con el estudio vamos a seguir con el estudio que tenemos a todo el Evangelio. Hoy el estudio va a ser a Primera de Pedro y después, posteriormente, cuando terminemos Primera de Pedro, seguimos con Segunda de Pedro. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Amén. Bueno, en este primer capítulo de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, vemos que el apóstol Pedro, que este libro es escrito ¿qué? Por el apóstol Pedro, uno de los 12 apóstoles. Amén. Entonces, así empezamos el estudio de 1 Pedro, ratificando que este libro lo escribe ¿qué? El apóstol Pedro. Bueno, entonces ahora vamos a seguir introduciéndonos en el capítulo 1. Entonces vamos a leer algunos versículos. ¿Cuál es el mensaje principal que tiene el apóstol Pedro? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios, en la cual vosotros os alegráis, aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 6 y el versículo 7, el apóstol Pedro nos está diciendo que nuestra fe va a ser ¿qué? Probada. En ese momento le dijo a los apóstoles que esa fe de ellos iba a ser ¿qué? Probada. Amén. A todos los apóstoles y a todos los que escuchaban, a todos los que estaban en el momento que en las iglesias. Amén. Es un mensaje a la iglesia. Entonces les dijo que iban a ser ¿qué? Probados. Amén. Y podemos ver históricamente que sí, la iglesia primitiva fue perseguida y los apóstoles fueron perseguidos y ellos que sufrieron muertes muy atroces, ¿no? Entonces, sí. Entonces, este mensaje también lo podemos colocar para nuestras vidas hoy en día. Que nosotros vamos a ser ¿qué? Si somos verdaderos cristianos, vamos a ser ¿qué? Perseguidos. ¿Amén? Si no, pues si no somos verdaderos cristianos, no vamos a ser tampoco perseguidos. Porque si nosotros somos verdaderos cristianos, vamos siempre a estar predicando la palabra ¿qué? Como más adelante vamos a ver que el mensaje de Pedro era que debíamos ser santos. Porque ser santos porque yo soy santo. ¿Ven? Entonces es el mensaje principal que el apóstol Pedro enseña aquí. De que hay que predicar ¿qué? La santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y hay que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos que si vuestra justicia no fuese, él dijo que si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos, no podríamos ¿qué? Entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces es claro de que aquí el apóstol Pedro nos va a dar un mensaje ¿qué? De santidad. Entonces sigamos. Bueno. Entonces ya estudiamos Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 1. Leímos el capítulo 1, versículos 6 y 7, de que va a haber ¿qué? Vamos a tener pruebas. Porque la palabra de Dios dice que si Dios no nos disciplina, seríamos hijos ¿qué? Bastardos. Así nosotros también, cuando queremos a nuestros hijos, lo que hacemos es que disciplinarlos. Amén. Enseñarles el camino para que les vaya ¿qué? Bien en la vida. Amén. Bueno, entonces pasemos, sigamos. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el versículo 12.
Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Está hablando el mensaje de que el evangelio de la salvación, porque dice que no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Entonces aquí está hablando de que esta palabra no se le reveló a los profetas del Antiguo Testamento, sino que se nos reveló prácticamente que es para nosotros. Por eso dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por la cual os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Amén. Entonces, mire, ellos qué, lo que hacían era que los del Antiguo Testamento administrar. Estaban administrando qué, el Evangelio. Por eso ellos estaban que profetizando que iba a venir Cristo. Amén. Que Cristo era el Mesías. Amén. Porque la palabra Cristo es que Mesías, enviado. Amén. Entonces ellos estaban que administrando. Amén. Mientras viniera Cristo. Viene Cristo, nos deja el Evangelio y ahora nosotros qué, somos los que seguimos qué, el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dice, entonces quedamos que del Espíritu Santo fue enviado del cielo. Amén. Entonces, punto 2 dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Mire, aún los ángeles desean que se les hubiera dado que esta oportunidad. Amén. De predicar el Evangelio. Entonces, mire, por eso nosotros debemos sentirnos que orgullosos. Amén. De que Dios haya colocado esa confianza en nosotros para nosotros que predicar el Evangelio. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Embajadores, ¿qué es? Es un representante de Dios aquí en la tierra. Amén. Así como el embajador representa a un país, nosotros embajadores de Cristo. Entonces representamos ¿qué? A Dios. Entonces sigamos estudiando. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estudiar el versículo 13. Bueno, a ver hasta dónde nos llega el tiempo. Amén. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces nosotros debemos ser ¿qué? Debemos tener que ser entendidos. Amén. Y debemos que ser sobrios. Y debemos entender también que si Cristo viene por nosotros, debemos que tener una vida, debemos vivir una vida que en santidad. Amén. Versículo 14. Entonces dice que nosotros, el 13 dice que debemos por tanto, ceñid vuestros lomos con entendimiento. Amén. Sed sobrios. Y en el 14 ya dice, como hijos obedientes. Entonces tenemos que ser ¿qué? hijos ¿qué? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando bajo vuestra ignorancia. Que no seamos ¿qué? Que no tengamos los deseos que en pocas palabras carnales. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, ¿quién nos llamó a nosotros? Cristo. ¿Quién nos llamó a nosotros? Dios. Entonces, así como ellos, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es santo, nosotros tenemos que vivir también ¿qué? Santos. Y si a ti te llamó el apóstol X, para no decir apóstol, porque apóstoles ya no hay, porque la palabra de Dios dice que los apóstoles fueron apenas 12 y ya. Hoy en día los apóstoles de la prosperidad no tienen nada que ver aquí. O si te llamó un apóstol de la prosperidad, pues entonces tú vas a ser igual que el apóstol de la prosperidad. Pero si te llamó Dios, dice que cuando Él nos llama, dice, sino que aquel que os llamó es santo,
entonces también tenemos que ser ¿qué? Santos. Entonces, si nos llama a Dios, entonces nosotros tenemos que ser también ¿qué? Santos. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces, mira, aquí el Señor dice que así como Él es santo, nosotros también tenemos que ser ¿qué? Santos. En Mateo, Él dice, vuelvo y repito otra vez, dice, porque ese es los mensajes principales de la palabra de Dios. Dice que hay que ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, este es el mensaje que debe estar siempre en una iglesia. No son mensajes de prosperidad. Obvio, necesitamos el dinero para vivir. Pero el Señor dice, venid a mí todos los que seáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Amén. Nuestro paz y nuestro reposo es Cristo. Entonces la palabra de Dios nos dice, nos obliga a que debemos ser ¿qué? Santos. Amén. Una iglesia que no predica santidad no es una iglesia. Es que es un negocio. Si usted va a una iglesia donde no le predican santidad, salga inmediatamente de esa iglesia, hermano. Porque ahí no quieren que usted salve, lo que quieren es que usted únicamente los mantenga. ¿Amén? Entonces, siempre el mensaje principal en la palabra de Dios para salvación es vivir ¿qué? En santidad. Ese mensaje lo sabe todo el mundo. Ese mensaje no es que unos cuantos lo saben. No. Por eso usted va afuera y todo el mundo dice, no, yo no voy a esa iglesia porque todo el mundo allá vive peor que nosotros afuera. ¿Amén? Ya todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que lo principal es vivir ¿qué? En santidad. Amén. Que lo principal no es tener plata, ir allá a ser rico, no. A prosperar, no. Que lo principal es ir allá a hacer ¿qué? A vivir una vida ¿qué? En santidad. Amén. Entonces, sigamos. Dice, y si versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Entonces, mire, entonces debemos que nosotros conducirnos ¿qué? En santidad todo el tiempo ¿qué? De nuestra peregrinación. Amén. Sabiendo, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Amén. Entonces sabemos nosotros que Dios nos rescató de esa manera que teníamos de vivir tan mala. Entonces ahora tenemos que vivir ¿qué? En santidad. Amén. Entonces Dios los bendiga a todos y tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.